Muerte de las células. Las células se mueren en dos formas. Realmente en tres, pero en dos formas son las que eh, nos explica esta página. Por apoptosis y por necrosis. Hablemos de cada uno de ellos y los puntos más importantes. La apoptosis es una forma de muerte celular programada o suicidio celular. Es diferente de la necrosis en el cual las células mueren debido a lesiones. La apoptosis es un proceso ordenado donde el contenido celular se empaca en pequeños paquetes membranosos para los cuales ah, para que las células inmunitarias recojan los desperdicios, o es decir, para que las células inmunitarias se lo coman. La apoptosis retira las células durante el desarrollo, elimina las células infectadas de virus y potencialmente cancerosas y mantienen el equilibrio en el organismo. Video, no necesitamos ver el video ni la introducción. Ya sabemos que tenemos la muerte por apoptosis. Ahora es, ¿cuál es la diferencia de apoptosis frente a la necrosis? En términos generales, las células en un organismo multicelular como tú mueren de dos maneras. Son asesinadas por las cosas que las dañan, como sustancias químicas tóxicas o lesiones físicas. Es un proceso llamado necrosis. Son activadas para someterse a una muerte celular programada. La forma de muerte celular programada mejor entendida es la apoptosis. La necrosis y la apoptosis ocurren en diferentes circunstancias e implican diferentes pasos. En pocas palabras, la necrosis es desordenada y causa una respuesta inmunitaria de inflamación, mientras que la apoptosis es ordenada y divide a la célula en pequeños paquetes que pueden absorberse y reciclarse por otras células. La necrosis, la manera desordenada. Cuando se dañan las células por factores nocivos como lesión o productos químicos tóxicos, usualmente derraman sus entrañas en cuanto mueren, debido a que la membrana plasmática de la célula dañada ya no puede controlar el paso de iones y de agua. La célula se hincha y su contenido se fuga a través de los agujeros en la membrana plasmática. Esto a menudo causa inflamación en el tejido que rodea la célula muerta. Núcleo, ADN, organelos. Organelos siempre están alrededor del núcleo y del ADN. Acá nos da un pequeño gráfico bien simple, pero nos da más o menos la, con respecto a la necrosis y la apoptosis. La necrosis es una forma desordenada y la apoptosis es forma desordenada o un suicidio de la celular. Apoptosis, la manera ordenada. Las células que experimentan apoptosis pasan por un proceso diferente y mucho más ordenado. Se encogen y desarrollan protuberancias parecidas a burbujas. Nombre técnico, ampollas. En su superficie, el ADN en el núcleo se corta en pedazos pequeños y algunos organelos de la célula, tales como el retículo endoplasmático, se descomponen en fragmentos. Al final la célula entera se divide en pedazos pequeños, cada uno envuelto cuidadosamente en un paquete de membrana. ¿Qué le sucede a los pedazos? Liberan señales que atraen a las células inmunitarias que comen restos. Fagocitarias, células fagocitarias, son las que se encargan de limpiar o de comer el resto que se encuentra por ahí flotando, tales como los macrófagos. Además, los fragmentos de la célula moribunda exhiben una molécula de lípido llamada
fosfatidilcerina en la superficie o en su superficie. La fosfatidilcerina generalmente se oculta en el interior de la membrana y cuando está en el exterior deja que los fagocitos se unan y coman los fragmentos de la célula. ¿Por qué la célula se somete a la apoptosis? Muchas células en el cuerpo humano tienen la capacidad inherente para experimentar apoptosis, de la misma manera que tienen la capacidad inherente de copiar su ADN o descomponer los combustibles. Básicamente, la apoptosis es una forma general y conveniente para eliminar las células que ya no deberían formar parte del organismo. Básicamente es como un suicidio. Algunas células necesitan ser eliminadas durante el desarrollo por ejemplo, para tallar gradualmente una estructura intrincada, como una mano de un bloque más grande de tejido. Algunas células son anormales y podrían lastimar el resto del organismo si sobreviven, como las células con infecciones virales o daños al ADN. Las células en un organismo adulto pueden eliminarse para mantener el equilibrio, para dar lugar a nuevas células o eliminar células necesarias, solo para tareas temporales. La apoptosis es parte del desarrollo. Esta parte es interesante, pongamos atención en esto. En muchos organismos, la muerte celular programada es una parte normal del desarrollo. En algunos casos, la apoptosis durante el desarrollo ocurre de una manera muy predecible. En la lombriz C. elegans 131, células morirán por apoptosis a medida que el gusano se desarrolla de una sola célula a un adulto, y sabemos exactamente qué células son. La apoptosis también desempeña un papel clave en el desarrollo humano. Por ejemplo, como vimos en la introducción, tu mano empezó como un bloque de tejido parecido a una paleta. Cuando eras un embrión, el bloque fue tallado en dedos por la apoptosis de las células entre los dedos en desarrollo. O sea que se suicidaron las células que están en este lado de acá para poder lograr. Acá está. La paleta del ratón desarrolla el día de embriónico 12.5. Pata de ratón en desarrollo día embriónico. Wow, súper interesante. Súper interesante. No sabía esto. Este proceso ocurre en todo tipo de especies vertebradas que tienen dedos y manos o pies, y, y menos apoptosis da lugar a más membranas entre los dedos. A veces, si sucede en un error pequeño durante el desarrollo del dedo, de la mano o del pie, la apoptosis puede ser incompleta y genera, por ejemplo, dedos del pie fusionados. Si he visto esos dedos pegados en algunos casos, pero especialmente en el pie, y he visto también pies con 6 dedos, que bien raro. Otros ejemplos de la apoptosis durante el desarrollo normal incluye la pérdida de la cola de un renacuajo conforme se convierte a una rana, y la eliminación de neuronas innecesarias cuando los circuitos neuronales en el cerebro se están conectando. Wow. La apoptosis puede eliminar las células infectadas o cancerosas. Eso es lo bueno de la apoptosis. En algunos casos, una célula puede ser amenazada por el resto del cuerpo. Si sobrevive, por ejemplo, esto puede ser en el caso de las células con ADN dañado. Células
precancerosas y células infectadas por virus. Si estas células experimentan apoptosis, se elimina la amenaza como cáncer o propagación de una infección viral para el resto del organismo. Cuando su ADN está dañado, usualmente la célula detectará el daño e intentará repararlo. Si el daño es irreparable, la célula normalmente se enviará a sí misma a la apoptosis, es decir, que la célula se suicida y, y así asegura que que no se transmitirá su ADN dañado. Cuando las células tienen ADN dañado pero no pueden realizar la apoptosis, pueden estar en camino hacia un cáncer. Daño irreparable del ADN. Apoptosis. Célula continua dividiéndose. La apoptosis es la clave para la función inmunitaria. La apoptosis también desempeña un papel esencial en el desarrollo y mantenimiento de un sistema inmunitario sano. Cuando se producen inicialmente los linfocitos B y T, células inmunes que se unen a las moléculas específicas, se prueban para ver si reaccionan contra cualquiera de los componentes propios del cuerpo. Las células que lo hacen son eliminadas enseguida mediante apoptosis. Si este proceso falla, las células autorreactivas pueden liberarse en el cuerpo, donde pueden atacar tejidos y causar padecimientos autoinmunes. En resumen, la apoptosis es una forma de muerte celular programada o suicidio celular. Es diferente a la necrosis, en la cual las células mueren debido a una lesión. La apoptosis no es la única forma de muerte celular programada, sino que es la forma que mejor entendemos. La apoptosis es un proceso ordenado en el cual se descompone el contenido de las células, se empaca en paquetes pequeños de membrana para su recolección por las células inmunes. Contrasta con la necrosis, muerte por lesión, en la cual el contenido de la célula moribunda se derrama y causa inflamación. La apoptosis retira las células durante el desarrollo. También elimina las células precancerosas e infectadas con virus. Aunque las células de cáncer exitosas logran escapar de la apoptosis y de esta forma pueden continuar dividiéndose. La apoptosis mantiene un equilibrio de las células en el cuerpo humano y es particularmente importante en el sistema inmunitario. Eso es todo. Excelente. Gracias. Bye.